En julio de 1955, el vuelo 914 de Pan Am salió del aeropuerto de la ciudad de Nueva York en ruta a Miami. Sin embargo, el vuelo nunca llegó a la soleada Florida. Sin enviar una sola señal de socorro o sin dejar atrás ni siquiera el más pequeño de los restos, el avión y sus 57 pasajeros aparentemente se desvanecieron en el aire. A medida que pasaban los años sin ningún signo del avión perdido, la mayoría de la gente asumió que el misterio nunca se resolvería. Pero luego, 37 años después, ocurrió lo imposible. Toma tus palomitas de maíz y mantente atento para descubrir exactamente cuál fue ese acontecimiento imposible, junto con una gran cantidad de otros viajes misteriosos y espeluznantes. Una mañana en 1992, en un aeropuerto de Caracas, Venezuela, los controladores de tráfico aéreo se ocupaban de sus asuntos cuando notaron algo muy extraño. Aunque sus radares mostraban un cielo vacío, podían ver claramente un avión volando en dirección a la pista. A medida que se acercaba, notaron que este avión era anticuado y propulsado por hélice, un modelo que no se había usado en años. El controlador de tráfico aéreo, Juan de la Corte, se puso inmediatamente en contacto por radio con el piloto y le pidió que identificara el avión misterioso. El piloto respondió que se trataba del vuelo 914, listo para aterrizar en Miami. Cuando Juan le informó que se trataba de un aeropuerto en Venezuela, el piloto se horrorizó. De alguna manera se había alejado 1900 kilómetros de su destino, y las cosas estaban a punto de ponerse aún más extrañas. Cuando el avión aterrizó, los testigos pudieron ver a los pasajeros apretados contra las ventanas, vistiendo ropas extrañamente anticuadas y mirando confundidos los modernos aviones en la pista. Después de un largo silencio, la radio de Juan rechinó. Con voz ronca, el piloto del avión misterioso le pidió que confirmara la fecha. Juan le dijo que era el 21 de mayo de 1992. Mientras hablaba, podía escuchar al piloto respirar rápido, claramente angustiado. Momentos después, el piloto abrió la ventana de la cabina y comenzó a despedir frenéticamente a la tripulación de tierra, gritando que tenía que irse. Mientras agitaba los brazos, algo bajó del portapapeles que agarraba con una mano. Pero antes de que alguien pudiera reaccionar, el avión estaba en movimiento. La tripulación del aeropuerto vio conmocionada cómo pocos minutos después de su llegada, la misteriosa nave aceleraba por la pista antes de escalar hacia las nubes. Juan corrió a la pista y recogió el documento que se había caído del portapapeles del piloto. Para su sorpresa, vio que era un calendario que databa de 1955. Posteriormente, los oficiales de aviación pudieron suponer que este inesperado visitante de la pista era de hecho el misterioso vuelo 914, que había desaparecido en los años 50. Pero incluso después de una investigación exhaustiva, no pudieron entender la repentina reaparición del avión. Y en cuanto al avión en sí, nunca se volvió a ver. Entonces, ¿cómo podemos explicar el avión que viaja en el tiempo? La teoría más popular entre los fanáticos de esta tentadora historia es que el avión entró accidentalmente en un agujero del gusano a través del tiempo y el espacio, transportándolo a otro lugar 37 años en el futuro. Si crees que eso suena loco, vale la pena señalar que las teorías científicas de Albert Einstein y Stephen Hawking apoyan matemáticamente la idea de que los agujeros de gusano podrían existir potencialmente. ¿Pero cómo? Bueno, imagina el espacio y el tiempo como una hoja de papel, con un punto marcado en cada extremo. Por lo general, solo podrías viajar entre esos dos puntos moviéndote a lo largo del papel, pero si doblas el papel por la mitad juntando los puntos, es una forma mucho más rápida de viajar entre ellos. Así es como funcionaría teóricamente un agujero del gusano, un atajo de flexión del espacio-tiempo a través del cosmos que conecta dos puntos distantes del espacio y el tiempo. Si bien nadie está realmente seguro de cómo pudo llegar a existir un agujero de gusano, ni nadie ha observado nunca uno, ¿podría esta teoría explicar el misterio del avión que viaja en el tiempo? Antes de que revele la verdad, si crees que hay agujeros del gusano detrás de este misterio, haz clic en el botón de me gusta. Si eres escéptico, presiona el botón de suscripción. Y con el contenido fascinante que publico a diario, hacer ambas es una opción igualmente buena. ¿Listo? Estupendo. Ahora vamos a descubrir la verdad. Resulta que la verdadera explicación no requiere una física complicada para funcionar. Eso se debe a que desafortunadamente la historia del vuelo 914 de Pan Am es en realidad una noticia falsa antigua, distribuida por primera vez por Weekly World News en 1985. Este tabloide era conocido por inventar historias alucinantes para vender periódicos, incluida la historia de un bebé que nació con una pierna de palo y el cuento de un hombre que se demandó a sí mismo después de ser golpeado por su propio boomerang. De hecho, la historia del vuelo 914 causó tal revuelo en los años 80 que el tabloide la publicó dos veces más, en 1993 y en 1999. Pronto se convirtió en una leyenda urbana difundida en línea por los teóricos de conspiración como evidencia de viajes en el tiempo. Pero por supuesto no te traería aquí con la promesa de un misterio genuino sin cumplir. Si bien el caso del vuelo 914 resultó ser un engaño, eso no quiere decir que nuestro mundo no haya visto una buena cantidad de viajes que dieron un giro hacia lo inexplicablemente extraño.
Estén atentos para descubrir cuán peculiares son algunos ejemplos reales de este tipo de cosas, porque a veces la verdad es incluso más extraña que la ficción. Bermudas extrañas. ¿Harías un viaje por el Triángulo de las Bermudas? A lo largo de los años, esta parte del Océano Atlántico Norte entre las Bahamas, Miami y Puerto Rico ha visto desaparecer varios aviones y barcos en circunstancias aparentemente misteriosas. Ninguna de estas desapariciones es más extraña o desconcertante que la desaparición del vuelo 19. En diciembre de 1945, un escuadrón de 5 torpederos y su tripulación despegaron de Fort Lauderdale, en Florida, listos para afrontar un ejercicio de entrenamiento de 3 horas. No muy lejos de su viaje, el vuelo 19 comenzó a tener problemas. El líder del vuelo, el teniente Charles Taylor, comenzó a enviar mensajes de socorro por radio, alegando que el avión se había perdido después de que las brújulas del avión Taylor fallaron. A medida que comenzó a anochecer y las condiciones meteorológicas se volvieron desagradables, los mensajes de radio se volvieron cada vez más confusos, hasta que finalmente se detuvieron por completo. Como se hizo evidente que el escuadrón estaba en problemas, se enviaron 2 aviones en una misión de búsqueda y rescate, en dirección a la última ubicación conocida del vuelo 19. Un punto sobre el Triángulo de las Bermudas. Solo un avión de rescate regresó. El otro avión que transportaba a 13 hombres desapareció de los radares a los 20 minutos del despegue, y junto con la tripulación original del vuelo 19, nunca se volvió a ver. Una búsqueda exhaustiva no encontró restos de ninguna de las aeronaves desaparecidas, y las investigaciones no pudieron explicar las misteriosas desapariciones. Hasta el día de hoy los aviones nunca se han recuperado. Entonces, ¿qué pasa con cosas que ocurren en el Triángulo de las Bermudas? Bueno, los teóricos de la conspiración argumentan que el Triángulo de las Bermudas podría ser un lugar de caza de ovnis, o el sitio de un remolino que lo consume todo. Incluso existe la teoría de que la tecnología antigua de la ciudad perdida de Atlantis codifica el equipo de navegación de los vehículos de la zona. Por otro lado, más racional, en el caso del vuelo 19, es posible que los aviones realmente perdieran el rumbo después de que las brújulas de su líder fallaron, lo que los llevó a todos a quedarse sin gasolina y estrellarse contra el océano. Después de todo, las brújulas en la década de 1940 no eran invulnerables a errores, especialmente considerando los importantes campos electromagnéticos que pueden acumularse alrededor de los aviones en un clima tormentoso. Algunos teorizan que, en la poca visibilidad, Taylor pudo haber confundido las Islas Bahama con los Cayos de Florida, lo que hizo que accidentalmente dirigiera el vuelo más hacia el mar en lugar de regresar a tierra. Y en cuanto a la misión de rescate, los 3 aviones eran Martin PVM Mariners, que tenían una conocida tendencia a acumular vapores de combustible inflamable. Un barco petrolero cercano informó haber visto llamas cerca del lugar donde el avión de rescate desapareció de los radares, lo que sugiere que pudo haber explotado debido a acumulaciones de vapor inflamable. También los científicos han discutido durante mucho tiempo la idea de que el Triángulo de las Bermudas es realmente el misterioso vórtice que se desvanece. A pesar de su reputación, las estadísticas reales de accidentes sugieren que las desapariciones en el Triángulo de las Bermudas no ocurren con más frecuencia que en cualquier otra región comparable del Océano Atlántico. Pero incluso con todo eso considerado, sin que se hayan encontrado restos, el verdadero destino del vuelo 19 permanece sin confirmar. ¿Qué crees que pasó? Házmelo saber en los comentarios. Hombre misterioso. Damas y caballeros, abróchense sus cinturones de seguridad y prepárense para escuchar sobre uno de los casos sin resolver más desconcertantes en la historia del FBI. En noviembre de 1971, un hombre de unos 40 años abordó un avión que viajaba de Portland, Oregon a Seattle, Washington. Dijo su nombre como Dan Cooper, tomó asiento y pidió un whisky bourbon con soda. Poco después del despegue, informó a la azafata que tenía una bomba en su maletín, abriendo el estuche para revelar cables rojos, cilindros y baterías enredados para demostrarlo. Dijo que todos estarían a salvo siempre que se cumplieran sus demandas de 4 paracaídas y $200,000 en efectivo. Las autoridades fueron notificadas rápidamente y el FBI se aseguró de que el dinero del rescate y los paracaídas estuvieran listos cuando el avión aterrizó en Seattle. Al aterrizar, Cooper permitió que los 36 pasajeros caminaran libres a cambio del dinero y del equipo. Sin embargo, mantuvo a la tripulación de vuelo a bordo y con calma les dijo que establecieran nuevos rumbos a la Ciudad de México. Una vez que estuvieron de regreso en el aire, Cooper les dijo a la tripulación que esperaran en la cabina. Luego caminó hacia la parte trasera del avión, se quitó la corbata, abrió la puerta trasera y se lanzó en paracaídas con el dinero de rescate. El avión aterrizó de forma segura en el aeropuerto Reno, pero nunca se volvió a ver a Dan Cooper. Durante 49 años después de esa noche, el FBI mantuvo una investigación abierta sobre el atrevido crimen en el aire. Su principal sospechoso era Richard Floyd McCoy, quien fue arrestado por un robo de avión similar unas semanas después, pero finalmente fue eliminado de la investigación porque había pruebas de que pasó el día del secuestro en Las Vegas. A pesar de compilar una lista de más de 800 sospechosos, el FBI no pudo resolver el caso. Hay otro giro extraño en esta historia.
En 1980, 9 años después de que ocurriera el crimen, un niño descubrió $6,000 en billetes andrajosos a lo largo de las orillas del río Columbia, en Vancouver. El FBI pronto confirmó que estas notas provenían del rescate pagado a Dan Cooper, aunque los investigadores no pudieron ponerse de acuerdo sobre si las notas habían sido deliberadamente enterradas o si se había trasladado allí desde algún río arriba. Sin una conclusión oficial incluso hasta el día de hoy, parece que nunca sabremos qué le ocurrió realmente a Dan Cooper. Algunos funcionarios comparten la opinión de que Cooper no pudo haber sobrevivido a su atrevido salto, pero como nunca se encontró ningún cuerpo, muchos creen que se escapó sin problemas. Pase lo que pase, el crimen de Cooper sigue siendo el único acto de piratería aérea sin resolver en la historia de la aviación. Arriba, arriba y lejos. Hacer un autostop como Dan Cooper es una cosa, pero imagina intentar robar un avión entero y esconderlo en alguna parte. Eso es exactamente lo que intentaron dos hombres en 2003 cuando robaron un Boeing 727 directamente de la pista del aeropuerto 4 de Fevereiro en Angola. Sorprendentemente, a pesar de las extensas investigaciones del FBI y la CIA, nunca se recuperó. Entonces, ¿cómo sucedió? Bueno, en mayo de 2003, dos empleados del aeropuerto abordaron el avión y comenzaron a rodarlo por la pista. De los dos, Ben Padilla era un piloto estadounidense, mientras que John Mutantu era un mecánico contratado de la República del Congo. Ambos hombres tuvieron acceso al avión para realizar reparaciones, pero ninguno de ellos estaba certificado para volarlo. El equipo de la torre de control observó que el avión avanzaba de manera errática por la pista e intentó hacer contacto, pero no recibió respuesta. Antes de que alguien pudiera hacer algo al respecto, el avión despegó hacia la puesta del sol y no se ha vuelto a ver desde entonces. Entonces, ¿qué pasó con el avión? Actualmente todo es teórico. Padilla y Mutantu pueden haberlo robado para beneficio personal, con la esperanza de vender piezas, o pueden haberlo robado en nombre de su propietario con fines de seguro. El propietario del avión, Maury Joseph, había sido acusado anteriormente de falsificar estados financieros y defraudar inversiones, lo que llevó a muchos a sospechar que pagó a Padilla y Mutantu para llevar a cabo este robo atrevido. Pero tampoco está claro si el avión llegó a su destino desconocido o si se estrelló en el océano. Ni el avión, sus partes ni los restos del avión han sido recuperados, lo que convierte todo esto en un gran misterio. La dama desaparece. ¿Qué pasó con Amelia Earhart? Fue una pionera que batió récords, una autora de grandes ventas y la primera mujer aviadora en volar sola a través del océano Atlántico. Sin embargo, en julio de 1937, Earhart y su navegante Fred Noonan partieron de Nueva Guinea en una de las últimas etapas de su histórico intento de circunnavegar el mundo. A pesar de un comienzo prometedor, su avión nunca llegó a su destino, y dado que nunca reapareció, Earhart fue declarada legalmente muerta en 1939. Entonces, ¿qué pasó realmente? Nadie lo sabe con certeza, pero una explicación popular es que Earhart realizó un aterrizaje de emergencia en o cerca de la desierta isla Gardner en el Océano Pacífico Occidental. Sin un avión en funcionamiento, ella y Noonan pueden haberse visto obligados a pasar el resto de sus días como náufragos. Varias expediciones a la isla han encontrado extraños artefactos, incluido un zapato de mujer que data de la década de 1930 y algunas herramientas improvisadas. En 1940, los funcionarios británicos encontraron un esqueleto en una parte remota de la isla, y el análisis sugiere que puede haber pertenecido a una mujer de ascendencia europea. Sin embargo, no se ha encontrado ningún avión o restos en la isla o cerca de ella, lo que arroja algunas dudas sobre la teoría del náufrago. Otros argumentan que Earhart fue capturada y ejecutada por soldados japoneses luego de un aterrizaje forzoso en las Islas Marshall, controladas por los japoneses, mientras que algunos incluso especulan que fingió su propia muerte y se mudó a New Jersey. Pero dada la falta de evidencia sustancial para esas ideas más locas, la idea de que ella se estrelló en el mar después de fallas de radio y mal tiempo es la teoría más probable. Sin embargo, vale la pena señalar que desde 2002, la compañía de exploración de aguas profundas Nautilus ha escaneado casi 6.800 kilómetros cuadrados utilizando un sonar alrededor del área donde Earhart pudo haberse estrellado y no ha encontrado rastros de restos. Hasta que se encuentre ese avión perdido, es probable que el destino de este icónico piloto siga siendo un enigma. Caída libre. En 1972, una mujer experimentó una cantidad extrema de buena suerte y mala suerte simultáneamente mientras volaba en Checoslovaquia. Vesna Vulovic era su nombre y hasta la fecha tiene el récord mundial Guinness por sobrevivir a la caída más alta sin paracaídas. La azafata serbia cayó increíblemente unos 10 kilómetros después de que una bomba de maletín explotó en el compartimiento de equipaje de su avión. No solo vivió para contar la historia, sino que también se recuperó por completo de sus heridas e incluso pidió de vuelta su antiguo trabajo como asistente de vuelo. Eso es compromiso. Entonces, ¿qué le permitió sobrevivir? Bueno, aparte de una buena ración de buena suerte, Vesna estaba atrapada detrás de un carrito de comida en la parte trasera del avión cuando explotó. Si bien la mayoría de los otros pasajeros fueron succionados fuera del avión inmediatamente después de la explosión, Vesna permaneció encajada en su lugar.
La sección de la cola del avión luego cayó en picada a la tierra y aterrizó en una ladera boscosa de Checoslovaquia, donde árboles y la espesa capa de nieve amortiguaron su caída. Esto redujo la velocidad de desaceleración en el impacto, disminuyendo ligeramente las fuerzas que actúan sobre el cuerpo de Vesna. Los médicos creen que el historial de presión de arterial baja de Vesna pudo haber evitado que su corazón explotara con el impacto. Piensan cómo un globo completamente inflado podría estallar fácilmente con un poco de fuerza adicional, mientras que un globo medio inflado tiene algo de espacio para comprimirse. Debido a que el corazón y las arterias de Vesna estaban bajo menos presión, se redujeron las posibilidades de que su corazón estallara durante el impacto. Bastante loco, ¿no? Poco después del accidente, un aldeano cercano escuchó los gritos de auxilio de Vesna y la llevaron al hospital. Pasó días en coma, sufriendo huesos rotos y parálisis temporal de la cintura hasta abajo. Pero milagrosamente Vesna pronto se recuperó por completo y se convirtió en un héroe y una celebridad nacional, aunque nunca recuperó sus recuerdos del accidente. Quizás eso sea lo mejor. Polizón secreto. En abril de 2014, Yahya Abdi, de 15 años, se embarcó en un viaje verdaderamente extraño que dejó perplejos tanto a los funcionarios de viajes aéreos como a los médicos. Se había escapado de su casa en California para abordar un avión a Etiopía, donde esperaba visitar a su madre. Sin boleto, saltó la valla en el aeropuerto de San José, eligió un avión y se subió a un compartimiento de una rueda. Lo que ocurrió luego fue aterrador. El avión que se dirigía a Hawái despegó, viajó durante 5 horas y media y ascendió a una altura espectacular de 11 kilómetros. Abdi tuvo que lidiar con niveles de oxígeno extremadamente bajos, temperaturas bajo cero y el sonido del motor que le hizo añicos el tímpano. Permaneció consciente el suficiente tiempo para ver cómo el avión se elevaba sobre las nubes, antes de desmayarse durante largos tramos del viaje. Cuando el avión llegó a Hawái, los espectadores se sorprendieron al ver a un joven salir aturdido del compartimiento de las ruedas y abrirse camino por la pista. Su supervivencia en esas condiciones extremas dejó a los médicos estupefactos. Una posible explicación es que el cuerpo de Abdi se enfrió tanto durante el vuelo que su flujo sanguíneo y su metabolismo se ralentizaron significativamente, reduciendo la cantidad de oxígeno requerida en sus células. Su cuerpo probablemente comenzó a desacelerar o detener funciones innecesarias, lo que lo hizo desmayarse, pero finalmente lo mantuvo con vida. Ahora, antes de que tengas alguna idea, colarse para viajar en avión no es una excelente manera de ahorrar dinero en tus próximas vacaciones. Los expertos están de acuerdo en que las posibilidades de supervivencia son mínimas, ya que la temperatura en las alturas a las que viajó Yahya pueden descender por debajo de menos 62 grados Celsius, y eso suponiendo que no te aplastará la rueda cuando entró en el avión. A fin de cuentas, creo que es mejor reservar tu asiento. Compañeros misteriosos. Volviendo a los cielos ahora, nos encontramos en el invierno de 1944, cerca del final de la Segunda Guerra Mundial. Alrededor de este tiempo, los pilotos aliados comenzaron a informar de extrañas luces brillantes que seguían a sus aviones. Las luces rojas, naranjas y blancas parecían jugar con los aviones, acercándose y luego girando en el aire a gran velocidad. Los avistamientos fueron tan generalizados que los soldados comenzaron a referirse a ellos como Foo Fighters, un nombre tomado de un popular personaje de dibujos animados llamado Smokey Stover, que usaba la palabra sin sentido Foo como eslogan. Pero considerando los comunes que se volvieron estos avistamientos, parecían ser cualquier cosa menos una tontería. Hay algunas teorías diferentes sobre el origen de estas luces espeluznantes. El autor Renato Vesco afirma que los alemanes habían desarrollado un arma secreta llamada bola de fuego, que voló en el aire y giró como un fuego artificial Catherine Wheel para distraer a los pilotos aliados. Sin embargo, los historiadores han señalado que casi no hay evidencia que respalde esta afirmación. Mientras tanto, algunos teóricos de la conspiración creen que los Foo Fighters podrían haber sido ovnis, tal vez comprobando la última tecnología militar de la humanidad en acción. Por supuesto, si crees o no en la teoría, realmente depende de tu postura sobre los aliens. Sin embargo, una explicación más aceptable implica un fenómeno meteorológico conocido como fuego de San Telmo, y es posiblemente igual de fascinante. Este fenómeno hace que aparezcan ráfagas de luz fluorescentes alrededor de objetos puntiagudos durante tormentas. El fuego es en realidad una forma de plasma luminoso, que se genera cuando hay un gran campo eléctrico en el aire, a menudo durante tormentas eléctricas. Esto se observa porque brota de las alas o el morro de un avión, lo que podría explicar algunos avistamientos de estos extraños y brillantes Foo Fighters. Sin embargo, teniendo en cuenta que muchos de los informes describían esto como orbes flotantes de color rojo y naranja, no todos se ajustan al fuego de San Telmo, ya que se parece más a un rayo púrpura. Algunos han apuntado a los relámpagos en forma de bola, un fenómeno reportado que aún no ha sido probado definitivamente por la ciencia, donde los rayos toman una forma esférica flotante. Esto sin duda encajaría en el proyecto, pero hasta que determinemos adecuadamente si el rayo en forma de bola es un fenómeno real y aprendamos a estudiarlo,
parece que una explicación satisfactoria permanecerá flotando fuera de nuestro alcance. Por ahora solo tendremos que escuchar a la banda del mismo nombre si queremos llenarnos de Foo Fighters. ¿Cuáles son tus teorías más descabelladas para explicar algunos de estos extraños incidentes? Comparte con nosotros tu respuesta. Si te sorprendió toda esta información, házmelo saber en los comentarios del video y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.